Va a haber más participación, va a haber entre 3 y 5 puntos más de participación en la elección general de octubre que en las PASO, ¿no? Y se considera que eso, la gran mayoría es voto blando de Cambiemos. Los que no fueron a votar y que podrían votar en octubre. Sí, el kirchnerismo ya fue. Miren lo que decía Marcos Peña respecto a la inflación. Después de muchos años de mentira, de muchos años de postergación, la inflación está claramente a la baja y nuestra intención es seguir consolidando ese proceso de baja inflación hasta lograr lo que queremos en el 2019, que sea un solo dígito anual y que justamente salgamos de esta discusión permanente de correr detrás de la inflación que lleva más de 10 años o 15 años en la Argentina. La inflación es el impuesto más perverso que existe, es el impuesto que impacta más en los sectores más vulnerables y nuestra decisión política es ir recorriendo ese camino gradual hasta su eliminación de la ecuación económica. Toti, vos decías el eje económico no va a estar tan presente, digamos. La verdad que sorprendió a todos, me parece, Chino, que ustedes también lo sorprendió, ¿no? Porque después de una elección, después de un año y medio... Nuestros datos eran más o menos eso. Nuestra encuesta... Esta paridad entre Cristina y... Bueno, pero llama mucho la atención porque lo que decía... Es otra cosa, pero que no teníamos claro, pero llama la atención porque después de un año y medio terrible, desde el punto de vista económico... está claro que Macri... Por eso digo que una cuestión que no es solamente económica, que hay otras cosas en juego. Hay otras cosas, bueno, pero se pensaba, hasta ahora pensaban que el argumento principal iba a ser la economía. Digamos, lo que nosotros definiera tenemos las encuestas, que nosotros éramos un grupo, sí. No somos una empresa, sino compañeros que encuestan hace muchos años, y teníamos más o menos los números del espacio de masa, el nuestro, más o menos cómo salieron, y teníamos en algún momento a Unidad Ciudadana por encima de Cambiemos. En los últimos 15 días eso se empezó a revertir. Pero además, cuando preguntábamos por partido, Cambiemos ya tenía un número parecido al que después sacó en la elección. O sea que no nos sorprendió la elección de Cambiemos. Por eso nosotros hace rato veníamos diciendo, después a veces no lo podés expresar en los medios, porque también el clima de la campaña, yo fui a La Matanza y la charlar con los comerciantes era desesperante, porque te hablaban de la crisis, van a cerrar sus negocios, no entraba nadie al comercio, en centros comerciales importantes. Pero ya se veía que el tema excede lo económico, es más político, hay mucho de motivo, y el gran acierto del gobierno fue aprovechar la candidatura de Cristina para polarizar y discutir pasado. Por eso hablan de mafia, la corrupción, pero como que lo que no tiene que volver, y presentándose como este presente futuro, sin grandes propuestas, porque todas las medidas que están tomando son medidas casi similares a las que tomamos nosotros hasta el 2015, que ellos cuestionaban. En la previa de una elección. Pero claro, te tomo eso de La Matanza, por ejemplo, de Toti es de ahí, de La Matanza. Ustedes llaman la situación catástrofe, todos los negocios cerrando y demás, pero la elección que hizo Cristina en La Matanza es un poquito menos de la que hizo Scioli en el 2015, cuando supuestamente la economía crecía. Y Cambiemos hizo una elección mejor porque le sacó los votos a Massa, digamos, le ganó a Massa. Entonces, de hecho, no es que cambió mucho el cuadro, digamos, si hubiera una situación muchísimo más dramática de lo que era en el 2015, eso tendría que haber de alguna manera variado de otra manera. Nosotros teníamos otra percepción, y creo que lo hemos conversado aquí también, que creían que salían terceros en La Matanza. El tema económico fue un año muy duro, lo decíamos, comprendíamos que muchos aspectos de la economía le habían afectado a los sectores que de clase media baja fundamentalmente, no tanto a los sectores más pobres, ya que estaban contenidos con los programas sociales. Y lo que veíamos en la conversación con la gente era un repudio permanente a la mentira, porque presentar también como una catástrofe, que estábamos ante el 2001, qué sé yo, que generaba miedo, hacía que eso también fuera como una situación donde la gente ya no quiere eso, no quiere que le mientan. Y creo que tomaron por el camino de otros valores, la lucha contra las mafias, verdad, lo tomó la gente, cosa que antes no le importaba mucho porque parecía que no le afectaba. Y yo creo que el tema central de cómo le afecta a los sectores más bajos tiene que ver con la lucha contra las mafias de la droga, y eso sí fue un impacto muy fuerte, porque en cada barrio hay mucha gente que está afectada directamente, que tiene un hijo que tiene problemas de adicción y que saben que están relacionados con ese poder parainstitucional que se desarrolló en el conurbano bonaerense. Yo creo que la comprensión de esos problemas ha hecho de que se siguiera manteniendo la esperanza, pero yo creo que es un voto de esperanza, y esperanza hacia el futuro. Uno no puede entender que
que algunos sectores políticos estén pensando que vamos al 2001, por ejemplo, en un contexto absolutamente distinto a lo que ha sido el 2001 con Sí, había pegado mucho el tema de tarifas, ¿no? Pero el tema de tarifas también supo fue pisar el freno a tiempo, sí, ¿no? sí, sí, Postergando las tarifas que tenía previstas para este año. Muchas tarifas a los barrios populares. Y en eso me parece ahora, que es la capacidad de 2.000, 2.500, perdona Toti, pero él lo sabe porque vive en un barrio popular donde vivió siempre. Llegaron boletas muy altas. El tema de la tarifa social también contuvo a los sectores más pobres, ¿eh? Yo creo que eso también, las medidas que fue tomando el gobierno a destiempo muchas veces, retrocediendo algunas cosas, yo creo que le ha dado confianza a la población de que estamos ante un gobierno que puede revertir las situaciones. Y que la crisis planteado como una crisis terminal, eso no existía. Eso no existía. Porque nosotros vivimos la crisis de los 90, vivimos anteriormente la crisis de la hiperinflación, vivimos el 2001 y eso no existía. Eso sí, el hambre de Macri no existía. Y yo creo que eso fue un elemento contraproducente para la oposición que decía eso. Y eso no se percibía, digamos, se percibía la situación dura en que estábamos pasando y creo que hubo confianza que el gobierno lo podía controlar y empezar a revertir. Y a mí me parece que estas medidas que está tomando son muy buenas para la gente. Y en ese sentido acompañamos y creo que hay que profundizar. Nosotros seguiremos saliendo a la calle para explicarle a la gente ¿Les dijeron la algo? situación. ¿Se juntaron con Durán Barba o con alguno de los analistas de cara a octubre? ¿Cómo van a encarar la elección? Yo todavía no. ¿Te reunís con Durán Barba? Hemos tenido reuniones, sí. Toti, digo, no te quise interrumpir. Che, Chino, hay que hacer una reivindicación de Durán Barba, ¿no? Porque todo lo gastamos a Durán Barba, que no tiene idea de la política. Por ejemplo, digo, hay situaciones, digo, nosotros hicimos el 7 de agosto una marcha de 100.000 personas por la emergencia alimentaria. Vos sabés que en los barrios no hay un hambre en términos como pasó en el 2001. Chino, y yo hay coincido. una situación de muchos pibes que están desnutridos, de mayor pobreza, y a mí me preocupa que esto que vos decís, que yo lo comparto, que hay una idea de que están resolviendo la droga, por ejemplo. El gobierno no ha hecho nada. Llévame a Toti y a mí, como hiciste el informe, y vamos a cualquier barrio a ver qué hizo el gobierno en el tema de la droga. Vayamos a ver qué hizo la policía bonaerense. Entonces todo esto de generar una expectativa sobre un potente aparato publicitario con medios que trabajan en esa dirección, tampoco es sano. Por eso digo, ¿por qué la energía que ponemos a veces en discutir ahora si más votos, menos votos, si hubo fraude o no el domingo, la ponemos en discutir como política de Estado, resolver problemas de Chino, en el tema de la droga, porque si no, en el tema de la droga, ¿no? Me parece que lo que se rompió, y esto es, no sé si lo dan las encuestas y demás, la idea de que estaban todos entongados con la droga, los intendentes y el gobernador entongado con la droga en la provincia de Buenos Aires. Hoy María Eugenia Vidal, más allá de que en los hechos haga mucho o haga poco, me parece que en el imaginario social está la idea de que hay alguien que dijo basta con la caja, de la caja de la policía y la caja de las mafias en la provincia de Buenos Aires. Yo estoy convencido que la gobernadora ha decidido dar esa pelea. Y explícame por qué no la dio en los últimos 8 años con Scioli gobernador. Bueno, está bien, yo creo, públicamente he sido crítico de la política de seguridad de Scioli. Hemos discutido con sus ministros. Nosotros fuimos de los que impulsamos la conformación de las Madres contra el Paco. Hemos, con fiscales y buenos policías, hace 7, 8 años, tirado abajo casas donde se vendía Paco en Villa La Madrid, en Fiorito. Hemos propiciado allanamiento a comisarías, donde se descubrió, por ejemplo, en la Noria, oficiales que tenían causas falsas y droga y armas para imputar a vecinos. Hemos denunciado a Bresci cuando el gobernador era Scioli. Digo, en nuestro caso nos hacemos cargo de los errores, pero también queremos distinguir que esta política la venimos desarrollando hace años. Por eso decimos, yo reconozco que la gobernadora está dando esa pelea, pero si no tenés un plan, si no tenés una idea sistemática y si no tenés un instrumento adecuado, queda en esa intención, y me parece que esta es una oportunidad para determinar, repito, una política de Estado que trascienda los tiempos electorales y los partidos políticos, porque después va a haber elecciones en el 2019, supongamos que cambia el color político, vamos a empezar de vuelta. Aprovechemos, y esto es ser una oposición responsable y pensar que vamos a votar en octubre, no discutir quién es más o menos corrupto, sino cómo resolvemos los problemas. ¿De dónde salen los votos que van a ir a buscar tanto Cristina como Massa, ¿no? Esa imagen, ¿no? Massa y Cristina como Cambiemos, tanto Massa como Randazzo quedaron reducidos en su expresión política, ¿no? Al lado hoy de Vidal y de Cristina,
tienen una menor estatura política. Sacamos menos votos, obvio. Eso es innegable, fíjate. Entonces la pregunta es de dónde van a ir a buscar los votos cada uno, ¿no? Cristina va a ir a buscar Randazzo, Vidal va a ir a buscar los votos de Sergio Massa. Esa parece la hipótesis más certera, debido a uno analiza cuál es la imagen que tienen con respecto a los distintos votantes y encuentra exactamente eso, que los votantes de Randazzo son un poco más cercanos a Cristina y los de Massa también son un poco más cercanos a Cambiemos. También es importante destacar que Cristina mantiene una imagen de rechazo bastante fuerte en esos sectores, entonces es medio difícil también seguir recuperando votos de ahí. No va a ser fácil, y más tomando en cuenta que bueno, surge está un poco la economía y la economía quizás un poco esté mejor. Claro, porque Massa tiene un discurso crítico de la economía fuerte, pero claro, su votante con Margarita Stolbizer adentro, uno tiende a pensar que es refractario a Cristina. Completamente es mucho más refractario a Cristina y por ende tiene un poco más de chance de ir con Cambiemos. Hay que ver si realmente puede seguir bajando ese núcleo masista que ya está bastante bajo. Hoy Massa hizo reunión, ¿no? Distribuyó ahí la foto de su tropa después de la elección, ¿no? Sobre todo para tratar de mostrar que no hay crisis. Desguace. Y claro, desguace. Sobre todo, ¿no? Recordemos que ya aparecieron unos concejales en Bahía Blanca que hicieron ruido, que van a votar a Cambiemos. Se esperan la típica. Se le fue un senador. Senador Luenzo se fue. Se abre el mercado de pases. No, y aparte ya han dicho, el gobierno y Cristina van por ello, por Randazzo. No, es lógico. No, y también la convivencia, disculpa, la convivencia de Massa y Stolbizer. Me parece que vamos a ver una campaña absolutamente distinta porque dicen que el exintendente de Tigre busca peronizar y no puede hacerlo con Margarita. No, yo creo que en el análisis de lo que pasó hay un punto que es que no estamos evaluando, que es la atomización de la oposición. Y siempre que se dé esta situación con tres peronismos divididos, digo, si Randazzo hubiese ido con Cristina, o si hubiesen ido a la famosa PASO, o Randazzo aceptaba la candidatura, ganaba Cristina llegando al 40% si sumamos, si somos lineales. Entonces me parece que ahí hay un factor que el gobierno está mirando, no es que el gobierno lo mira y sale triunfalista a decir ganamos, ganamos, ganamos. O sea, por eso hace lo que hace hoy Marcos Peña, porque sabe que tiene esta situación de paridad en la provincia de Buenos Aires gracias a que la oposición siguió dividida y le prendió una vela el último día Rogelio Frigerio a Randazzo para que no se presentara. Pero siempre hay que ver las dinámicas. Yo digo siempre hay que ver las dinámicas. ¿Cuál es la dinámica? Que el gobierno sacó los mismos votos, o un poquito más, en realidad sacó 300.000 votos más en la provincia de Buenos Aires respecto al momento en el que llegó con toda la expectativa. Después de un año y medio de la peor situación económica que se supone va a tener el gobierno de Macri. Entonces esa dinámica es la que llama la atención, digamos, cómo hizo el gobierno para poder retener ese caudal de votos. Sí, yo creo que hay un proceso de maduración de acá todos hablan de que se acabó la luna de miel, de que el gobierno ya está, se le habían pasado los 100 días, que la gente que había desilusionado, que de la tropa de Cambiemos empezaban a ir porque estaban decepcionados. Había algunos que decían que había caído al 20% de intención de voto. Yo creo que todo eso... Nosotros, por ejemplo, no teníamos esa lectura y nuestra apuesta es una apuesta de largo plazo. 30, 31, cuando nosotros decidimos, una vez que un grupo de dirigentes con Cristina a la cabeza se fueron del justicialismo, nosotros decidimos quedarnos y pensar en largo plazo, como plantar una semilla, plantar un árbol e ir a construir pensando en el 2019 con otro tipo de propuesta más moderna y pensando en el futuro. Tenemos 6% de votos, son 500.000 votos. A las 8 de la mañana teníamos 0 votos. Después del escrutinio tenemos 500.000 votos, lo vamos a defender con propuestas, lo vamos a defender con debate. Queremos discutir ¿Cuántos votos suma el sello del Partido Justicialista? No lo sé, porque nosotros tampoco hicimos una campaña sobre el justicialismo. Pero quiero decir hay una devaluación, en la marca PJ, porque estamos frente. Vos fijate, debe ser la peor elección del Partido Justicialista, no quiero hablar de ustedes, a nivel nacional. Evidentemente, cuando vos decís muy bien que la gente no solamente vota por lo económico, acá un voto castigo contra todas las expresiones del peronismo a lo largo y a lo ancho del país. Salvo Infran, que es una cosa muy particular en Formosa y sospechosa. No, y Zamora. Zamora, que es muy particular. Pero después... para redondear, yo quiero decir ante la pregunta, no ignoramos que es legítimo que otras fuerzas traten de buscar en nuestros votantes, que además no son nuestros, ni son de Cristina, ni son de Macri. Somos personas que tenemos libertad para elegir, pero nosotros confiamos que el que hoy
ya era una elección que se veía polarizada en los últimos 10 días, porque salvo algún encuestador que operaba diciendo que uno ganaba por 10 o por 8, los más razonables nos damos cuenta que era una elección cerrada por 1 o por 2, más los que teníamos encuesta en la mano, y que votó a randazo ya el domingo. No va a volver a votar en octubre, y después hay 3 puntos de personas que se quedaron sin candidato, que pueden ir a voto en blanco o no, y un 6% de personas que votaron en blanco, y va a haber nuevos electores. Entonces yo lo que apuesto es que el voto útil, insisto, es votar en una legislativa quien vota representa y buscar la forma de tener un parlamento. Pero Chino, la gente ya sabe que Randazzo no entra, claro, entonces no pueden ser víctimas del corte de boleta y que les voten los diputados, porque sí pueden meter a 2 con ese porcentaje de 6%, pero no hay forma de que pueda entrar Randazzo como senador. Porque si no, te imaginás que las elecciones siempre se resolverían entre 2 fuerzas. Cuando vos tenés una encuesta... Bueno, acá tenés una PASO que te habilita esa posibilidad. Aunque no hubiese PASO, querida. Si vos tenés una encuesta que una fuerza le da el 8%, el 7%, el 14%, y uno tiene convicción y tiene idea de que ese candidato lo representa, lo va a votar, aunque entre o no entre, porque quiere que esas ideas prevalezcan, prosperen. Si no, uno haría elecciones solamente en los ganadores. Y si tomás el 2015, tomás el 2015, pero no es así. Mirá lo que le pasó a Narváez. Hay ejemplos concretos, hay ejemplos como el de Narváez, y Massa en el 2015 conservó su voto. Stolbizer en el 2011... Pero sacó el 20%. Stolbizer en La PASO sacó el 20%. ¿Por qué no nos escuchamos? Pero digo, déjenme redondear un concepto porque si ustedes se interrumpen. Pero ahí ya estás planteando algo que es diferente a la situación de ustedes de debilidad política. Stolbizer sacó el 20%. Stolbizer en el 2011 sacó 6% en La PASO. Una elección ejecutiva. Y después sacó el 12%. Es decir, te estoy dando un ejemplo... A ver, nosotros aquí apostamos. En 2015, fíjate cómo le fue en La PASO, pero y cómo le fue en la general. Ejemplos hay para un lado y para otro. Nosotros creemos que en la sociedad argentina hay ciudadanos, hay personas que quieren votar ideas de futuro y no entrar en un debate como este, si vamos para el pasado, si vamos para el 2001, si hay mucha hambre o poca hambre. Quieren soluciones y apostamos con Randazzo a buscar ese voto. Y si nos acompaña la gente vamos a estar contentos. Y si no nos acompaña, igual vamos a hacer política. Porque hacemos política de las convicciones, no por lo que hizo la encuesta. Si hubiésemos seguido la encuesta, hubiésemos buscado otro candidato. Nosotros estamos buscando ideas, propuestas, transparencia, modernidad, escuchar, ser humildes y entender que se puede construir una fuerza de abajo para arriba.